Eduardo Capetillo nació el 13 de abril de 1970 en la Ciudad de México, en el seno de una familia profundamente vinculada al mundo del espectáculo. Desde sus primeros años, su entorno estuvo marcado por la influencia artística de sus padres, especialmente de su madre, la reconocida actriz Pilar Pellicer, quien dejó una huella importante en el cine y la televisión mexicana. Crecer en un ambiente donde la actuación, la música y la fama eran parte del día a día, no solo despertó en Eduardo una curiosidad natural, sino que también sembró en él una vocación temprana por el arte. Durante su infancia, Eduardo no vivió una vida completamente normal, como otros niños de su edad. Mientras muchos descubrían sus pasatiempos en la escuela, él ya comenzaba a familiarizarse con los escenarios, los foros de televisión y los ensayos. Sin embargo, este contacto temprano con la industria no estuvo exento de retos. La presión de tener un apellido reconocido y las expectativas que recaían sobre él lo obligaron a madurar rápidamente, desarrollando disciplina y una fuerte ética de trabajo desde muy joven. En su etapa escolar, Capetillo mostró interés no solo por las artes, sino también por el deporte y la vida social. Era descrito como un joven carismático, con facilidad para conectar con los demás, cualidad que más adelante se convertiría en una de sus mayores fortalezas frente a las cámaras. A pesar de su entorno privilegiado, también enfrentó momentos de incertidumbre, especialmente al intentar encontrar su propia identidad sin quedar a la sombra de la fama familiar. El verdadero punto de inflexión en su vida llegó cuando decidió dar sus primeros pasos formales en el mundo del entretenimiento. A finales de los años 80, Eduardo se integró al grupo juvenil Timbiriche, una de las bandas más influyentes del pop latino en esa época. Este ingreso no solo marcó el inicio de su carrera profesional, sino que también lo colocó en el ojo público de manera inmediata. La música se convirtió en su primera gran plataforma, permitiéndole desarrollar habilidades escénicas y ganar reconocimiento entre el público joven. Sin embargo, su talento no se limitaba al canto. Muy pronto, Eduardo comenzó a explorar la actuación, participando en producciones televisivas que le permitieron demostrar su versatilidad. Sus primeras apariciones fueron clave para consolidar su presencia en la industria, mostrando que no era solo otro rostro famoso, sino un artista con potencial real para construir una carrera sólida. A nivel personal, estos primeros años también estuvieron marcados por el aprendizaje constante. Eduardo tuvo que adaptarse a la fama, a la crítica y a las exigencias de un medio altamente competitivo. No todo fue éxito inmediato. Hubo momentos de duda, de errores y de decisiones difíciles que moldearon su carácter. Pero precisamente esas experiencias fueron las que le dieron la resiliencia necesaria para continuar avanzando. En retrospectiva, la infancia y juventud de Eduardo Capetillo no solo explican el origen de su carrera, sino también la base emocional y profesional que lo sostuvo en los años posteriores. Su historia inicial es la de un joven que, pese a crecer en un entorno privilegiado, tuvo que luchar por construir su propio nombre, enfrentando expectativas, desafíos y la constante necesidad de demostrar su valía. No solo presenta al artista en sus inicios, sino que también deja entrever las raíces de una trayectoria que estaría llena de éxitos, pero también de momentos complejos que marcarían profundamente su vida personal y profesional, y que más adelante darían lugar a rumores, polémicas y narrativas que cambiarían la percepción del público sobre su figura. Tras sus primeros pasos en la industria, Eduardo Capetillo no tardó en convertirse en uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento mexicano. Su paso por Timbiriche no solo le dio visibilidad, sino que lo posicionó como un ídolo juvenil en una época donde el pop latino vivía un auge sin precedentes. La agrupación, que ya contaba con una base sólida de seguidores, experimentó una nueva etapa de éxito con la llegada de Capetillo, quien aportó frescura, carisma y una presencia escénica que conectaba de inmediato con el público. Durante su estancia en Timbiriche, Eduardo participó en giras multitudinarias, grabaciones de discos y presentaciones televisivas que consolidaron su imagen como estrella emergente. Canciones pegajosas, coreografías dinámicas
y una estética juvenil lo convirtieron en uno de los favoritos del público adolescente. Sin embargo, lejos de conformarse con el éxito musical, Capetillo decidió expandir su horizonte artístico. Fue entonces cuando dio un salto decisivo hacia la actuación, un terreno donde demostraría que su talento iba más allá del escenario musical. Su participación en telenovelas marcó un antes y un después en su carrera. Protagonizó producciones que alcanzaron altos niveles de audiencia, convirtiéndose en un galán de referencia en la televisión mexicana. Su capacidad para interpretar personajes intensos, románticos y complejos le permitió ganarse el respeto tanto del público como de la crítica. Cada proyecto en el que participaba parecía reforzar su estatus de figura imprescindible del espectáculo. Las telenovelas en las que actuó no solo triunfaron en México, sino que también fueron exportadas a otros países de América Latina, ampliando su fama a nivel internacional. Eduardo ya no era solo un cantante popular, era un artista integral, capaz de dominar múltiples facetas del entretenimiento. A lo largo de esta etapa, recibió diversos reconocimientos y nominaciones que validaban su trabajo. Aunque algunos críticos cuestionaban su transición de cantante a actor, Capetillo respondió con actuaciones que demostraban disciplina y compromiso. Su evolución fue evidente. De joven promesa a figura consolidada, el apoyo del público fue fundamental en este proceso. Las fans lo seguían con devoción, los medios hablaban constantemente de él, y su imagen aparecía en portadas de revistas, programas de televisión y eventos importantes. Era sin duda uno de los nombres más fuertes de su generación. Sin embargo, detrás de ese brillo también comenzaban a gestarse las primeras señales de presión. La fama, aunque deseada, traía consigo una exposición constante, expectativas elevadas y una vigilancia mediática que no perdonaba errores. Cada decisión personal y profesional era observada, comentada y, en ocasiones, criticada. A pesar de ello, Eduardo Capetillo supo mantenerse en la cima durante varios años, construyendo una carrera sólida que combinaba éxito comercial y reconocimiento artístico. Su versatilidad le permitió adaptarse a diferentes formatos, desde la música hasta la televisión, sin perder su esencia. Representa el punto más alto de su trayectoria. Una etapa de gloria, aplausos y conquistas profesionales. Pero también es el inicio de un camino donde la fama empezaría a mostrar su lado más exigente, preparando el terreno para los conflictos personales, las decisiones difíciles y las historias que, más adelante, pondrían a prueba no solo su carrera, sino también su vida privada. Eduardo Capetillo, que ha despertado tanta admiración como curiosidad, es sin duda el de su familia. En medio de una carrera llena de luces, aplausos y exposición mediática, el artista encontró en el amor una aparente estabilidad. Su relación con Vivi Gaitán marcó un punto clave en su vida, no solo a nivel emocional, sino también en la construcción de una imagen pública que durante años fue considerada perfecta. Su historia de amor comenzó en el entorno artístico, donde ambos compartían escenarios, proyectos y una creciente popularidad. La química entre ellos no tardó en trascender la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano. Su boda fue un evento mediático que capturó la atención del público, reforzando la idea de un romance sólido y auténtico. Con el paso del tiempo, la pareja formó una familia numerosa, construyendo un hogar que parecía estar lleno de armonía, valores tradicionales y unión. Eduardo, quien había vivido una juventud marcada por la presión profesional, encontró en su rol de padre una nueva dimensión de su identidad. Sus hijos se convirtieron en una prioridad, y tanto él como Vivi proyectaban una imagen de padres comprometidos y presentes. Sin embargo, como ocurre en muchas historias que parecen perfectas desde el exterior, la realidad era más compleja. La convivencia entre dos figuras públicas con carreras intensas no siempre fue sencilla. Las agendas exigentes, la presión mediática y las expectativas del público generaron tensiones que, aunque no siempre visibles, formaban parte de su vida cotidiana. A lo largo de los años,
Surgieron rumores sobre crisis matrimoniales, diferencias irreconciliables y momentos de distanciamiento. Aunque la pareja siempre intentó mantener la discreción y proteger su intimidad, los medios no dejaron de especular sobre posibles conflictos. Estas versiones, muchas veces sin confirmar, alimentaron una narrativa paralela que contrastaba con la imagen idealizada que mostraban en público. Eduardo, por su parte, enfrentaba el desafío de equilibrar su vida profesional con su rol familiar. La fama, que en su momento fue un motor de crecimiento, también se convertía en un factor de desgaste. Las decisiones laborales, los cambios en la industria y la evolución de su carrera impactaban directamente en su entorno personal. En este contexto, el concepto de sacrificio se volvió central. Tanto Eduardo como Vivi tuvieron que renunciar a oportunidades, adaptar sus proyectos y priorizar su familia en múltiples ocasiones. Pero estos sacrificios también trajeron consigo tensiones internas, cuestionamientos y momentos de incertidumbre sobre el futuro. Además, el paso del tiempo trajo nuevos retos. La educación de sus hijos, la exposición mediática de la familia y la necesidad de mantener una imagen coherente frente al público añadieron presión a una relación que ya enfrentaba desafíos propios. La familia Capetillo se convirtió en un símbolo, pero también en un objetivo constante de atención mediática. A pesar de todo, Eduardo Capetillo siempre ha defendido el valor de su familia como uno de los pilares fundamentales de su vida. En entrevistas ha hablado sobre la importancia del amor, la comunicación y la resiliencia, dejando entrever que, detrás de la imagen pública, existe una historia de esfuerzo constante por mantener el equilibrio. La vida personal de Eduardo está marcada por luces y sombras. Un amor que ha resistido el paso del tiempo, pero que no ha estado exento de conflictos. Una familia que representa tanto su mayor fortaleza como uno de sus mayores desafíos. Y es precisamente en esta dualidad, entre lo público y lo privado, entre la perfección y la realidad, donde comienza a gestarse el terreno para los rumores más impactantes, aquellos que, con el tiempo, darían origen a versiones dramáticas, polémicas y profundamente emocionales que sacudirían la percepción del público sobre su historia. A lo largo de los años, la figura de Eduardo Capetillo no solo ha estado rodeada de éxito y reconocimiento, sino también de rumores, especulaciones y titulares impactantes que han generado confusión entre sus seguidores. Uno de los más recientes, y sin duda el más delicado, ha sido aquel que afirma que el artista habría recibido un diagnóstico de enfermedad terminal, provocando una reacción emocional devastadora en su esposa, Vivi Gaitán. Pero, ¿qué hay de cierto en esta afirmación? En el mundo del espectáculo, donde la información circula con rapidez y muchas veces sin verificación, no es raro que surjan versiones exageradas o directamente falsas. En el caso de Eduardo Capetillo, no existe confirmación oficial, médica ni familiar que respalde la existencia de una enfermedad terminal. Ni el propio artista, ni su entorno cercano han emitido declaraciones que validen este tipo de noticias. Entonces, ¿de dónde nace este tipo de titulares? La respuesta se encuentra en una combinación de factores. La exposición mediática constante, el interés del público por la vida privada de las celebridades y la tendencia de algunos medios o plataformas digitales a amplificar rumores con el objetivo de generar impacto. En muchos casos, pequeñas declaraciones sacadas de contexto, cambios físicos normales con el paso del tiempo o incluso ausencias temporales en eventos públicos son interpretados como señales de algo mucho más grave. Además, la narrativa dramática vende. Un titular que mezcla enfermedad, dolor y emociones familiares tiene un alto potencial de viralización, especialmente en plataformas digitales. Esto ha provocado que figuras como Eduardo Capetillo se conviertan, en ocasiones, en protagonistas involuntarios de historias que poco tienen que ver con la realidad. Por otro lado, no se puede ignorar que la carrera del artista también ha tenido momentos de controversia. A lo largo de los años, ha enfrentado críticas relacionadas con decisiones profesionales, cambios en su imagen pública y su presencia intermitente en el mundo del entretenimiento.
Algunos sectores del público han interpretado su alejamiento parcial de los reflectores como un declive, mientras que otros lo ven como una decisión consciente de priorizar su vida personal. Estas percepciones han contribuido a alimentar una narrativa de caída o retiro forzado, que en ocasiones se mezcla con rumores más extremos, como el supuesto problema de salud. Sin embargo, es importante distinguir entre la evolución natural de una carrera y las especulaciones sin fundamento. En cuanto a su relación con el público, Eduardo ha experimentado tanto momentos de gran apoyo como episodios de crítica. La fama, como ya se ha mencionado, es un terreno cambiante. El mismo público que aplaude puede también cuestionar. Pero a pesar de estos altibajos, su legado artístico sigue siendo reconocido por una amplia audiencia. En definitiva, este capítulo no confirma una tragedia, sino que desmonta una narrativa. La historia del supuesto diagnóstico terminal forma parte de una cadena de rumores que, aunque impactantes, no cuentan con evidencia sólida. Lo que sí es real es el impacto emocional que este tipo de noticias puede generar, tanto en los fans como en la propia familia del artista. Y es precisamente ahí donde surge la reflexión más importante. En una era dominada por la inmediatez y la viralidad, la línea entre la verdad y la ficción puede volverse difusa. La historia de Eduardo Capetillo, lejos de ser una tragedia confirmada, es un ejemplo claro de cómo se construyen y se propagan las narrativas en el mundo del entretenimiento. Pero más allá de rumores y polémicas, queda una pregunta clave. ¿Cuál es el verdadero legado de Eduardo Capetillo? Esa respuesta se revelará en el siguiente y último capítulo, donde se analizará su valor como artista, sus errores, sus aprendizajes y el significado final de su trayectoria. Al llegar al final de esta historia, lo que queda no es un titular impactante ni un rumor viral, sino la trayectoria de un hombre que ha vivido bajo la mirada constante del público. Eduardo Capetillo no es solo un nombre asociado al éxito, sino también a la transformación, al aprendizaje y a la resistencia frente a las adversidades de una industria exigente. Desde sus inicios marcados por la influencia familiar hasta su consolidación como figura del entretenimiento, su camino ha estado lleno de logros, pero también de decisiones que han generado debate. Como cualquier personaje público, ha cometido errores, elecciones profesionales cuestionadas, momentos de ausencia que desconcertaron a sus seguidores y una relación compleja con la fama que, en ocasiones, lo llevó a distanciarse del foco mediático. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de aparente caída donde se revela la dimensión más humana de su historia. Eduardo no es un personaje perfecto ni una figura inalcanzable. Es alguien que ha tenido que enfrentar críticas, reinventarse y asumir las consecuencias de sus decisiones. Y en ese proceso, ha demostrado algo que va más allá del talento, la capacidad de mantenerse firme pese a la presión. Uno de los aspectos más significativos de su legado es su impacto en varias generaciones. Para muchos, fue el ídolo juvenil que marcó una época con su participación en Timbiriche. Para otros, el galán de telenovelas que definió una era de la televisión mexicana. Y para una nueva audiencia, el padre de familia que ha optado por priorizar su vida personal sobre la exposición constante. En cuanto a su vida familiar, su relación con Bibi Gaitán sigue siendo uno de los pilares más visibles de su historia. A pesar de los rumores, las especulaciones y las dificultades propias de una vida compartida bajo el escrutinio público, ambos han construido una narrativa de permanencia y compromiso que, aunque no perfecta, resulta significativa en el contexto del espectáculo. También es importante reconocer que su aparente alejamiento de los grandes escenarios no necesariamente representa un fracaso, sino una elección. En una industria donde la permanencia suele medirse por la visibilidad constante, decidir dar un paso atrás puede interpretarse como un acto de control sobre su propia vida. Eduardo ha demostrado que el éxito no siempre consiste en mantenerse en la cima, sino en saber cuándo y cómo redefinir el propio camino. Que dio origen a este relato, la supuesta enfermedad terminal. Este capítulo final permite cerrar el círculo, no como una confirmación de tragedia, sino como un recordatorio del poder y el peligro de las narrativas mediáticas.
La historia de Capetillo no está definida por ese rumor, sino por décadas de trabajo, evolución personal y conexión con el público. Al final, el verdadero valor de Eduardo Capetillo no reside únicamente en sus éxitos, sino en su capacidad de adaptarse, de enfrentar la crítica y de construir una vida que, más allá del espectáculo, tenga sentido para él y su familia. Su legado no es perfecto, pero es auténtico. Y quizás ahí radica la lección más importante. Detrás de cada figura pública hay una historia compleja, llena de matices, donde el éxito y el error conviven constantemente. Eduardo Capetillo no es la excepción, sino un ejemplo claro de cómo la fama puede ser tanto una bendición como un desafío. Así, más allá de los rumores, de los titulares sensacionalistas y de las polémicas pasajeras, queda la imagen de un artista que, con aciertos y fallos, ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Una huella que no se define por un momento, sino por toda una vida dedicada al arte y a la construcción de su propia identidad.